Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más de la asignatura de Lengua y Literatura para octavo año. Nos encontramos en la semana número 8. Los temas a tratar en esta jornada son los relatos de terror. ¿Qué es un relato de terror? Y estrategias que se utilizan en el cuento de terror. ¿Qué es un relato de terror? Es un tipo de texto que pertenece al género literario. Como hemos visto, hemos trabajado con géneros literarios. Ahora, el cuento de terror o el relato de terror pertenece al género narrativo, al género literario narrativo, ya sea en la forma de un cuento o de una... Listo. Entonces, como decía, los relatos de terror pueden basarse en hechos reales o imaginarios, o en una combinación de ambos, generalmente como son ciertos mitos. Cuando toma hechos de la realidad, no los relata exactamente como sucedieron, sino que los crea y de esta forma despierta la imaginación del lector. O sea, como han visto películas o varios libros en los que son género de narrativo de terror, en los cuales en la historia real no pasa tantas cosas o no suceden ciertas acciones que en las películas aparecen, sino que esas se incrementan para dar un mayor atractivo a lo que es el lector. En el caso de lo que sean libros, cuentos, etcétera. El relato de terror se diferencia de otros tipos de narraciones por su intención de provocar miedo, angustia y angustia en el lector. Al enfrentarse con lo inesperado, lo increíble, lo extraño, lo sobrenatural, lo inseguro. De alguna forma se parece a las pesadillas. Para despertar esas emociones, estos relatos aprovechan los miedos comunes de las personas. Por ejemplo, la muerte, la enfermedad, la oscuridad, lo desconocido, los espíritus, y algunos animales como las serpientes y arañas que generalmente provocan terror en la mayoría de las personas por ser alimañas, y a los fenómenos paranormales, a los fantasmas, los espíritus, eh, pueden también ser espíritus de animales, de personas, etcétera. Es todo ese tipo de cosas. También aprovechan elementos culturales como la creencia en seres malignos o sobrenaturales, para incluirlos en las narraciones. Al igual que todos estos textos del género narrativo, el relato de terror tiene la siguiente estructura. Como un inicio, que hemos visto que presenta una situación donde se dan a conocer los personajes de la historia, la relación que hay entre ellos y el escenario en el que se desarrolla el relato. Una breve reseña, unas pocas palabras en las cuales de lo que se va a tratar en nuestro desarrollo, la historia, etcétera. En el desarrollo, los personajes presentados comienzan a actuar dentro del escenario planteado. Las acciones los dirigen hacia lo que luego será el conflicto del relato. Aquí vienen todos los problemas, vienen todas eh, las aventuras en el caso de que sea las historias, los argumentos, ciertos relatos extras que ayudan a comprender mejor el relato, ciertos anexos también, en los cuales se inmiscuyen dentro de la historia, etc. El desenlace. En esta parte del relato se revela el motivo del terror experimentado por el protagonista. Además, debe dejar en el lector una impresión de sorpresa y estremecimiento ante lo inesperado, en el tal caso de cómo se hizo, digamos, el fantasma, cómo se creó, cuál fue su historia. Pudo que en el desarrollo nos mostrara la historia, pero no todo, y al final nos mostró tal y como era. Ese es el desenlace de un cuento de terror. Tenemos el nudo. Presenta un problema que se resuelve a lo largo de la historia. Rompe la situación de equilibrio y se presenta la situación que produce miedo o terror.
¿Qué desafía a los personajes? Generalmente son las situaciones controversiales, el problema central que se desarrolla o que gira en torno a toda la historia. Sin este problema, el relato es una simple descripción de acciones o de una anécdota. Aumenta la atención y el misterio, suficiente para mantener la atención del lector, pero sin levantar los hechos. Vamos a ver ahora las estrategias que se utilizan en el cuento de terror. Para provocar el suspenso y el miedo, el cuento de terror utiliza varias estrategias específicas. El autor crea una atmósfera. Esta es la primera estrategia, crear una atmósfera con todas las condiciones necesarias para que surja algo inesperado que desate la sensación de miedo del lector. Entonces, es el ambiente, las situaciones, que si es una casa abandonada, llena de cuchillos, armas, etcétera, o simplemente es una casa vieja que rechina todo, tiene ruido de extraños, o fue construida bajo un cementerio, etcétera, ¿sí? Al inicio, el autor ubica al lector en una situación en la que todo parece normal, referente a la atmósfera, claro, y en la que éste puede predecir lo que podría suceder. Perdón. Posteriormente, el autor introduce uno o varios elementos que hacen que la situación descrita se vuelva insegura, ya que vienen ahí con la música, bueno, esas son otras estrategias. Vienen con cierta música, viene en la atmósfera, en el caso de que sea un cuento en el cual hay un ser sobrenatural, que se mueven las cosas, qué cosas nomás hay en el exterior, si es en una casa abandonada, etcétera. La atmósfera se vuelve cada vez más tensa, con un creciente grado de suspenso. En esta situación, el lector supone varias posibilidades, pero el autor los lleva a aferrarse a la más normal y menos caótica, sería el caso, para, al final, sorprenderlo con lo inesperado o sobrenatural, a darle un susto. Tenemos un relato de terror que se denomina El Espejo. Pueden leer, pueden detallarle, en los cuales se refleja ciertos rasgos de la atmósfera, en los cuales el autor quiso transmitir al lector. Pueden leer. Continuamos. Otra estrategia del autor es el ambiente, absolutamente verosímil. Es decir, que aunque es ficticio, parece real. Eso significa la palabra verosímil. El autor hace dicho ambiente tan parecido a lo que normalmente puede suceder que el lector siente confianza en que el desenlace o los hechos también van a ser comunes a lo que cualquier persona esperaría en ese ambiente. Generalmente son técnicas de alto, bajo, por neutro, van por una línea y no se enfoca bien. No sé. Bueno, van por una línea recta y de pronto hay un alza, después una baja, después ya todos aburridos, después otra vez. Entonces, así se logra la atención del lector. Sin embargo, le deja entrever cómo podría alterarse esa situación y presentir que algo malo puede suceder. O sea, si es que una persona se va a otro lugar donde varias personas se están dirigiendo primero y cambia su rumbo, dice, ¿y a dónde va? ¿Por qué se va por ahí? ¿O qué tiene que ver con la criatura del cuento, etcétera? Luego, calma. La tensión para confundir al lector finalmente la salvación de desenlace aterrador y lleno de tensión. Por eso les decía, tiene alto, tiene bajo, tiene neutro, etcétera. Neutro sería la calma. Sutilmente, el autor lleva al lector a ese mundo en el que puede pasar lo inesperado, al mundo completamente diferente. Lo prepara para la sorpresa, con más o menos momentos interesantes. Discúlpenme que otra vez se cortó el sonido, no sé qué le pasa esta semana. Sepan disculparme. Ya continuamos. Listo. Entonces,
Es decir, juega con el ánimo y emociones que les había mencionado. Ese es el ambiente, es otra estrategia. Vamos con el ritmo. El autor acelera el ritmo de la narración, por ejemplo, contando un hecho tras otro, sin pausas, para aumentar la expectativa del lector sobre lo que va a suceder o puede ocurrir. El autor también utiliza el ritmo de la narración para hacerlo sentir angustia y temor. Por ejemplo, a obligar al lector que lea más rápido porque quiere ser, digamos, enterarse qué pasa y sigue y lee más rápido y con más intensidad, etc. Al comienzo el ritmo es normal, pero a medida que se acerca la posibilidad de una conclusión fatal, el autor va acelerando sin detenerse en las descripciones de detalles hasta llegar a un desenlace angustiante. Todas las descripciones en general las hace al comienzo del cuento, hacia el final solamente aparecen hechos. El autor prepara largamente la mente del lector para presentarle al final, que es otra estrategia, ese hecho o fenómeno terrorífico que la mente humana no se espera. No puede explicar ni dominar. Hay cuentos que no tienen, digamos, una resolución de todo el conflicto, sino queda en la incógnita del lector o generalmente del cuento. Es exactamente esa incapacidad la que produce la sensación de miedo. El autor ha dejado que el lector vislumbre la posibilidad de que suceda algo terrible, que presiente, pero que no quiere que suceda. Luego, ese hecho se transforma en la única posibilidad, como es una forma o parte de temores naturales del ser humano, de que ello no puede vencer ni controlar. El lector siente como si estuviese viviendo realmente el miedo. Otra estrategia importante es el estilo narrativo. En los relatos de terror es la descripción detallada de los ambientes, los objetos, los movimientos, los sonidos, los pensamientos y las sensaciones de los personajes. Esto hace que el lector pueda sentir el miedo de los personajes y contagiarse de él, que perciba e imagine todo aquello que ven los personajes, lo que sienten, temen y su angustia e incertidumbre. La descripción del ambiente y de los objetos que ve el personaje hace que el lector aparentemente pueda ver lo mismo que aquel y que se sitúe en su lugar. Claro que esto tiene que ver también con cómo es el personaje, la descripción del personaje, si es miedoso, si es angustioso, si es valiente, si puede enfrentarse a cualquier cosa, pero generalmente es como describe. Entonces lo van viendo, lo van leyendo, perdón. Entonces, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se relacionan? Último, utiliza un narrador que no lo sabe todo, es importante en el cuento del terror. El narrador cuenta solamente lo que están viendo los personajes y proporciona únicamente la información indispensable para que los hechos sorprendan al lector. El autor hace que el lector sea el que menos sabe lo que va a pasar. Tampoco los personajes pueden saberlo. Simplemente va contando ciertas características en las cuales pueden inmiscuir para direccionar una historia. El único que conoce que va a suceder los resultados es el causante del mal. Listo. A ver, por favor. Listo. La actividad para esta semana pueden hacer una lectura o una comprensión de los temas que hemos tratado de la página 19 a la página 21. Actividad número 8 de esta semana es realizar las siguientes actividades. Crean un mapa conceptual en las cuales aparezcan las características del relato de terror. La atmósfera, el ambiente, el ritmo, el final, el estilo narrativo y el narrador. Entonces tienen esto como subtemas en los cuales van detallando los conceptos o la parte más importante de lo que se considera en una atmósfera. Y si lo quieren leer y hacerlo con un tipo, digamos, parafraseo, resumen, los cuales parafraseo no es, recuerden, no escribir con las mismas palabras, sino que es escribir, perdón, con diferentes palabras, sino que escribir con otro tipo
de significado, perdón, con otro tipo de palabras, pero sin perder el significado de lo que quiere decir el autor. Por favor, por eso pueden o tienen que la información debe ser del módulo. Entonces aquí ponen la atmósfera, colocan lo que significa, cómo se relaciona con las características del relato de terror, el ambiente, el ritmo, el final, el estilo narrativo y el narrador. Todo esto lo vamos a tratar en la clase de hoy. Y a continuación, toma como ejemplo el cuadro y relata un cuento de terror, ¿sí? Pueden escoger los tipos de escenarios, los personajes y los elementos que causan miedo, ¿sí? Esa es la actividad para la semana número 8. ¿Alguna duda sobre la actividad de esta semana para octavo año, por favor? No, No, ninguna. listo. ¿Dónde está mi doc? No me vinieron a retirar esta una señora. No. No, no se preocupe, señor Cerezo. Continuamos, por favor. Recuerden que estas clases están grabadas, entonces lo pueden ver al final de la clase, no hay ningún problema. Si es que su internet está mal o no comprendieron algo, pueden volver a ver la clase o verla en las páginas de que hemos tratado en esta semana, 19 a la 21, no hay ningún problema. Como es de costumbre, mis datos de docente, mi nombre de WhatsApp, cualquier inquietud, cualquier duda, de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes. El envío de deberes, trabajos, situaciones, todo lo que se envíe por estas clases, por favor, a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana, que es su lapso de entrega. La frase de esta semana: el verdadero discípulo es el que supera al maestro. Aristóteles. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de matemáticas para el octavo año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC y Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a trabajar con una temática correspondiente a cuerpos redondos, los cuales son una continuación de lo que se vio previamente en las figuras de 3 dimensiones. Por favor, durante la hora clase, como recomendación, mantener el micrófono en silencio para evitar interferencia. Y si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, tomamos nota y la exponemos al final de la hora clase. Una de las primeras figuras que vamos a revisar el día de hoy es el cilindro. El cilindro es el cuerpo engendrado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Un cilindro se caracteriza porque tiene dos caras o dos tipos de figura. Tenemos las tapas, que son círculos, y una cara lateral. Esta cara lateral circunvala al círculo o a la circunferencia con un radio determinado y de esta manera se forma el cilindro. Para nosotros poder obtener en la parte del área, volumen de este cilindro, se lo tiene que hacer por partes, es decir, lo clasifico tal cual como está. Las dos tapas y la cara lateral, y en base a ello tenemos la medida total de todo el cilindro. Elementos del cilindro. Tenemos las bases, que son dos círculos iguales y paralelos. ¿Por qué son paralelos? Porque están uno frente al otro. Si nosotros nos fijamos, tengo la base superior, se encuentra paralela frente a la base inferior. Tenemos la superficie lateral, la cara lateral no plana, cuyo desarrollo es un rectángulo. Si nosotros abrimos esta figura del cilindro, lo que vamos a obtener son dos círculos y un rectángulo, ¿de acuerdo? Ese rectángulo tiene una altura que se define cuando se realiza la figura y un ancho que va a ser igual al valor del radio. Eje es el lado fijo del rectángulo que al girar sobre sí mismo engendra el cilindro. Radio. El radio de las bases. Recuerda que el radio siempre se mide del centro de la circunferencia hacia cualquiera de los extremos. Altura.
Distancia entre dos bases. Es lo que mide de la base superior a la base inferior, esa separación. Área del cilindro. Para nosotros obtener el área del cilindro, se obtiene un rectángulo y dos círculos iguales. En la parte izquierda, nosotros podemos apreciar la figura abierta, donde tengo las tapas, las dos circunferencias, y la cara lateral, que si nosotros lo juntamos, vamos a formar el cilindro previamente mencionado. Las tapas tienen un radio determinado y la cara lateral tiene el valor de la altura. El área lateral se define como AL. Es el área de un rectángulo cuya base es la longitud de la circunferencia de la base 2πr y la altura h es la altura del cilindro o la generatriz. El área del lateral, es decir, del rectángulo, es igual a 2πrh. 2, que ya está definido, es una constante, siempre se lo va a trabajar con ese valor. Pi, que va a tener una equivalencia de 3.14, es decir, este símbolo que nosotros vemos acá, pi, vamos a reemplazarlo por el valor de 3.14. 2 y pi son valores constantes que se van a repetir en cualquier área de cualquier cilindro. Lo que va a variar es el valor de R y H. R es el valor del radio del cilindro y H la altura del rectángulo. Área de las bases. AB es la suma de las áreas de las dos bases. Como las bases son cilindros, cada una tendrá un área, es decir, tengo que sacar el área de la tapa superior y el área de la tapa inferior o de la base también. El área de la base va a ser igual a pi por r al cuadrado. Pi, vuelvo y repito, se va a manejar con el valor de 3.14. R será el valor del radio, en este caso está elevado al cuadrado. Como nosotros tenemos dos bases o dos círculos, el área total de un cilindro es la suma del área lateral más el área de las dos bases. De tal forma que nosotros el área total la vamos a representar como AL más 2AB. ¿Por qué 2? Porque son dos circunferencias. En la parte derecha tenemos el desarrollo de la fórmula, donde únicamente reemplazamos la equivalencia de AL, que es 2πRH, y de AB, que es 2πr al cuadrado. Volumen de un cilindro. Un cilindro y un prisma recto con la misma altura, bases de igual área y secciones también de la misma área. Según el principio de Cavalieri, tendrán un igual volumen. Si el radio de un cilindro es R y la altura es H, su volumen se encuentra definido por la siguiente fórmula. El volumen del cilindro es igual a AB por H, siendo AB el área de la base. En este caso, si es un cilindro, mi base va a ser una circunferencia. Si es un prisma, la base vendría a ser un rectángulo. Al hablar de bases, nosotros hablamos de la parte de la figura que está fijada de forma vertical o al piso, como se nos haga más fácil mirarlo. En este caso, tengo un cuadrado y acá tengo la circunferencia. Otro de los cuerpos redondos que vamos a tratar el día de hoy es el cono. Llamamos cono al cuerpo de revolución engendrado por un triángulo rectángulo al girar alrededor de uno de sus catetos. Entonces, este cono, vamos a recordar los sombreros de cumpleaños, donde tenemos la parte de la circunferencia en la base y termina en punta, de tal forma que si nosotros lo vemos o lo apreciamos de perfil, se puede apreciar un triángulo rectángulo. Rectángulo quiere decir que forma un ángulo de 90 grados entre el eje del radio y la altura del triángulo que estamos generando. Elementos del cono. El cono tiene una altura que es la distancia desde el vértice al plano de la base. ¿Qué es el vértice? El vértice hace referencia al punto donde se unen o se cortan dos o más líneas. En este caso, la parte de la base, la línea de la base, corta con la parte de la altura. Generatriz.
es la hipotenusa del triángulo rectángulo. La hipotenusa siempre va a ser el lado diagonal que nosotros apreciemos del triángulo. En esta figura, si nosotros tomamos el lado izquierdo, mi hipotenusa va a estar colocada aquí. Es el lado inclinado que yo tengo. Pero también se puede tomar la parte derecha, que al ser simétrico va a ser igual. Y si tomo el lado derecho, de igual forma, mi hipotenusa va a ser este lado diagonal. Entonces, la generatriz es igual a la hipotenusa, es el lado inclinado o diagonal que nosotros vamos a tener. Tenemos el radio de la parte de la base. Recuerde que el radio va del centro de la circunferencia hacia cualquier extremo. El eje es el cateto fijo del triángulo que al girar engendra el cono. El cateto va a ser el lado horizontal recto que yo tengo de la circunferencia. Superficie lateral es la cara lateral no plana cuyo desarrollo es un sector circular. Acá vamos a ver el cono ya de forma desarmada o abierta, donde yo tengo las esquinas, la generatriz o hipotenusa de mi triángulo, que son estos dos extremos rectos, que al unirlos, es decir, yo al doblarlo, voy a llegar a formar un cono. Y esta parte de la circunferencia va a tapar la base inferior de dicho cono. El área total de un cono es la suma del área lateral más del área de la base, tal cual como lo podemos apreciar en pantalla. Como tengo dos subfiguras que se forman desde el área lateral, esta cara plana, y la circunferencia, entonces evidentemente para obtener el área debo sumarlas. El área lateral es el área de un sector circular de base 2 pi r y de altura g. Toda esta parte es el desarrollo de la fórmula. De manera general, el área lateral es igual a pi r g. Pi, vuelvo y repito, tiene un valor de 314. R y g son valores que se dan de acuerdo al desarrollo que yo voy a tener del cono. Recuerde que g es la generatriz o los lados inclinados que va a tener mi cono. El área de la base es el área de un círculo de radio r. Por lo tanto, el área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Si quiero obtener el área de todo el cono, voy a sumar el área lateral más el área de la base. En la parte derecha está desglosado en fórmula. Pi rg del área lateral y pi r al cuadrado del área de la base. Volumen de un cono. Un cono y una pirámide de la misma altura e iguales áreas de la base y de las secciones por el principio de Cavalieri tendrán el mismo volumen. Por ende, el volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base por la altura. La altura va a variar en dependencia de la figura junto con el radio, mientras que pi se mantiene constante, con el valor previamente mencionado. Tronco del cono. Un tronco del cono es el cuerpo de revolución engendrado por un trapecio rectángulo al girar sobre el lado perpendicular de sus bases. En esta parte del tronco del cono es como que le recortamos aquí. Le recorto la parte de la punta donde termina el triángulo y me quedo solo con la parte de abajo, con la base. Esa parte se le conoce como tronco de cono. Área del tronco de cono es igual al área lateral más el área de la base mayor y más el área de la base menor. ¿De dónde sale la base menor? Tengo aquí el gráfico del tronco del cono. Base mayor va a ser la circunferencia grande que la tengo en la parte de abajo. Y la base menor va a ser la circunferencia pequeña que tengo en la parte de arriba. Y se lo puede apreciar acá. Tengo la circunferencia grande, base mayor, circunferencia pequeña, base menor y toda el área de la parte lateral. Área del tronco de un cono. El área lateral es un sector de corona circular, como un trapecio curvilíneo, que aplicado a la fórmula del trapecio, nosotros el área lateral se puede definir como pi r más rg, que es r, lo que mide la parte más extensa de la semicircunferencia, es decir, este lado de acá. R minúscula es lo que mide
la semicircunferencia más pequeña, es decir, la que va pegada a la base menor, y acá R mayúscula, la que va junto a la base mayor. El área del tronco del cono, es decir, ya de toda la figura, va a ser igual al área lateral más la base mayor más la base menor. En estas figuras es muy importante que nosotros identifiquemos de qué otras figuras está formado, ya que yo al obtener el área de cada una de las figuras y después al adicionarlas o sumarlas, puedo obtener un área general. Volumen del cono de la parte del tronco del cono. El volumen de un tronco de cono se calcula como la diferencia de los volúmenes de los dos conos asociados, es decir, se realiza una resta entre el cono mayor menos el cono menor para de esa manera obtener solamente el área buscada. En este caso es igual a 1/3 pi r mayúscula al cuadrado por h menos r minúscula al cuadrado por h. H mayúscula hace referencia a la altura del tronco del cono y h minúscula a la altura restante. Esfera. Llamamos esfera al cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo al girar sobre su diámetro. En esta zona esférica ya es una figura que nosotros lo podemos apreciar, por ejemplo, en los balones de fútbol o en los balones de básquet, donde vamos a tener una superficie esférica. ¿Qué elementos tiene una esfera? El radio, semiesfera y el hemisferio. El radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la esfera, es decir, del centro de la esfera puedo unir yo absolutamente a cualquiera de los extremos que tiene que medir lo mismo. La semiesfera es una de las partes que queda cortando una esfera por un plano que pasa por su centro. Es decir, yo lo puedo cortar de forma vertical y tengo dos semiesferas, derecha e izquierda. O lo puedo cortar así, de forma horizontal, y tengo una semiesfera superior y una semiesfera inferior. El hemisferio es la porción de superficie esférica de una semiesfera. Cuando hablamos de hemisferio, lo podemos relacionar con la Tierra, donde yo tengo un hemisferio norte y un hemisferio sur. En esta semiesfera también tenemos los paralelos y meridianos, que de hecho se representan en los mapas geográficos de la Tierra. El paralelo es las circunferencias que se obtienen al cortar una esfera por planos perpendiculares a su eje, es decir, de forma horizontal. Cada una de estas líneas horizontales que nosotros apreciamos se conocen como paralelos. Los meridianos cumplen la misma característica, solamente que se van a medir de forma vertical, pero también generan subdivisiones de la esfera. De esta manera, el área de la esfera se puede calcular como 4pi radio al cuadrado. Recuerde que el radio usted lo puede medir desde el centro hacia cualquier extremo y tiene un valor constante de 3.14. Y el volumen de la esfera es igual a 4/3 pi por radio al cubo. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a proceder a explicar la actividad de la semana. Nos dice, indica cuál de los siguientes desarrollados, de los cuerpos desarrollados corresponde a un cono. En base a lo que nosotros revisamos, podemos ver cuál es un cono o cuál es un cuerpo del tronco del cono. Pero en este caso solamente encerramos o dibujamos el que corresponde al cono completo. Y el segundo elemento nos dice dibuja un cono de 3 centímetros de radio y 4 centímetros de altura. Luego calcula la longitud de la generatriz. Recuerde que la generatriz es del lado inclinado o hipotenusa del triángulo. Su actividad la puede desarrollar a mano o a computadora con el encabezado de la institución y enviamos al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos también datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se comunique en el caso de que tengamos alguna duda o inquietud respecto a lo revisado. Gracias, chicos de octavo año. Por favor, no salir de la sesión hasta que se les tome la captura de pantalla de la asistencia. Listo. Sean bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año.
Nos encontramos en la semana número 8. En esta semana hablaremos del folclore ecuatoriano. Con respecto a lo que es el folclore ecuatoriano, en nuestro país podemos encontrar pueblos con muy rica flora, fauna e historia cultural, y cultura, perdón. Gracias a nuestra cultura, encontramos a los grupos folclóricos de nuestro país, cuyos grupos representan mediante el baile sus costumbres, sus creencias y su forma de vestir. En este caso, cómo se relacionan con ciertas tradiciones, ciertas creencias de cada uno de nuestros grupos culturales. El folclore ecuatoriano en nuestro país es la representación mediante la danza de las tradiciones, de nuestras tradiciones propias, para que así nosotros nunca olvidemos nuestras raíces, de dónde hemos venido, cómo ha sido nuestra historia, cómo se ha relacionado, cómo se pueden eh, ver en los diferentes pueblos, situaciones o geografía de nuestro país. En el Ecuador, al igual que en otros países de América hispana, su actual población es el resultante de la fusión del nativo habitante de estas tierras con el español conquistador, circunstancias que permiten determinar en su cultura prehispánica el enfrentamiento de estas dos culturas, tanto en lo físico como en lo ideológico. Dio inicio a un notable fenómeno sociocultural que es evidente hasta nuestros días, que en este caso sería el español, las creencias religiosas, etc. ¿Sí? Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los referidos al folclore social ecuatoriano. De manera preferente, los relacionados con las fiestas generalmente están ligadas a los actos, populares que a lo largo de todo el año se celebran en diferentes localidades ligadas al santoral católico, en cuyo caso son los patronales. Perdón. En este caso tenemos lo que es referente a lo que son ligados a las situaciones cristianas, religiosas, etcétera. Tenemos de la Virgen del Carmen y del patrón de Santiago en julio, Virgen de las Nieves, de la Asunción, del Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San Roque y San Jacinto en agosto, Virgen del Cisne, Montserrat, María de las Mercedes y San Miguel en septiembre, Virgen Borrasora y San Francisco de Asís en octubre, sin olvidar las tan esperadas celebraciones de San Pedro y San Pablo en junio, para terminar con aquellas fiestas de fecha fija, pero ligadas al calendario religioso, como la Navidad, Reyes, Día de Difuntos, popularmente conocida como Finados, y el Corpus Christi. Listo, continuamos. Por eso ahora nosotros mediante el folclore representamos historias vívidas por nuestros aborígenes. Eso quiere decir que el folclore ecuatoriano se creó gracias al mestizaje. Es un blanco con un nativo y a toda la historia de nuestros antepasados ecuatorianos. ¿Cuál fue su representación? Si fueron esclavos, cuáles eran sus alegrías, cuáles eran sus creencias, etcétera. Esas son todas estas representaciones. Los relatos de cuentos, grandes y pequeños acontecimientos, se presentan en actos populares en los que los actores suelen aparecer disfrazados, enmascarados, produciendo reacciones diversas entre los espectadores. Listo. Entonces, vemos esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones religiosas. En forma de no acorde con la ocasión, vale decir que el Corpus Christi con danzantes o la Virgen de las Mercedes con la Rama Negra
tienen su antecedente en la actitud tomada por la Iglesia Católica de enseñar a los indígenas el llamado teatro edificante, que es el auto de los reyes, en el siglo XVI, el mismo que estaba destinado a desterrar las llamadas costumbres paganas vigentes en sus fiestas, por las únicas y verdaderas, las católicas. Generalmente era para ellos, para los españoles. Con esto vemos cuáles son sus, digamos, sus orígenes, sus raíces, por qué se dan estas festividades, que generalmente viene con las situaciones religiosas inculcadas a través de lo que hemos tenido del mestizaje. Listo, entonces, como hemos visto durante toda esta sesión de clases, estas fiestas, este folclore ecuatoriano ha sido inspirado ya sea en situaciones religiosas, en las costumbres, en las descendencias de generación tras generación, de todas estas circunstancias que les ha tocado vivir a través del mestizaje, de la cultura inculcada, de las costumbres inculcadas por la colonización, el mestizaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, la actividad de la semana número 8 tiene que investigar lo siguiente: tipo de música según las regiones del Ecuador, que son las 4 regiones, por favor, los diferentes tipos de folclore que existen y los bailes típicos, ¿sí? Referentes a las regiones del Ecuador. ¿Alguna duda sobre la actividad número 8, por favor? Ninguna. Listo, muchas gracias. Continuamos. Mi datos del docente, recuerden, de lunes a viernes, de 6 a 8, este es mi WhatsApp. Pueden enviar la actividad hasta el viernes de la próxima semana al número de bienestar estudiantil. La frase de esta semana es: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Christian Dillers. Bienvenidos a la semana número 8, correspondiente a la asignatura de Ciencias Sociales de octavo y noveno curso. Recordemos la normativa de la clase. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, levantamos la mano y yo estaré atendiendo inmediatamente sus dudas y sus inquietudes. De igual manera, se les recomienda silenciar los micrófonos para que no haya interrupciones durante el desenlace de la clase. Sin nada más que acotar, podemos iniciar. Entonces, los temas que nosotros vamos a revisar el día de hoy van a ser los siguientes. Vamos a ver qué es el Renacimiento y el humanismo en cuanto a las materias de octavo, a los temas de octavo, primeros pobladores de América y qué son las denominadas civilizaciones andinas que se dieron, ¿no? Entonces, el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento en los siglos XIV y XV surgió un movimiento muy especial, el humanismo, que iba de la mano del Renacimiento. Esto se dio en Italia. La gente tenía conciencia de que el mundo se hallaba en una nueva época. Al tiempo volvió a apreciar lo que era la literatura, la filosofía, el arte clásico. Recordemos que Grecia siempre fue admirada por este tipo de aportes a la humanidad. Era un pueblo de filósofos, ¿no es cierto? Aquí tenemos a Aristóteles, Platón, y en esta época de Renacimiento comienzan a adoptar todos estos valores, en especial apreciando estas tres características fundamentales que dan el paso a lo que es conocido como el Renacimiento y el paso a lo que es denominado esta tendencia del humanismo. Este fue un movimiento importante en el orden artístico, en el orden cultural y científico. Tres áreas fundamentales de la edad, que dio el paso de la edad media hacia la edad moderna. Surgió, o sus orígenes son en Italia, en el siglo XIV y continuó por toda Europa hasta el siglo XVII.
La principal característica es reconocer al ser humano, ¿no es cierto?, al hombre, y también el antropocentrismo, que es donde por primera vez el hombre viene a ser el centro de todo. Entonces, se pasa de un estado a uno diferente, ¿no? Entonces, en este paso, en esta transición, se pone como eje, como pilar fundamental al ser humano y en el descubrimiento de todo. Es por eso que al enfocarse en estas áreas, ¿no es cierto?, se pone al ser humano en primer lugar. Miren, dentro de las pinturas importantes, porque hablábamos de la parte de la cultura, de la filosofía, eh, tenemos personajes como Leonardo da Vinci. Y como podemos ver en su pintura, ¿no es cierto? Aquí nos muestra claramente la interpretación del ser humano con el llamado Dios. Y si nos damos cuenta, en esta parte donde que está Dios con sus ángeles, etcétera, se forma el cerebro humano. Entonces, miren dentro de las características. Aquí tenemos otra figura importante que ya la vamos a describir. Y miren las características. Figuras geométricas. Tenemos lo que es un rectángulo, un círculo y tenemos planos. Entonces comienza a darse la revolución científica a través del arte, de la filosofía y de la cultura. Entonces, esta es la época del Renacimiento. Una revolución poniendo como eje fundamental al ser humano. Y su origen en Italia. Son las tres características principales que hay que saber del Renacimiento. ¿Quiénes eran los humanistas y qué propinaban? Para ese entonces se llamaban humanistas a los profesores de lengua, de literatura, de historia y arte y humanidades a los estudios de esas materias. El humanismo sobrepasó el mundo académico y no solo fue de manera pedagógica, literaria, filosófica y religiosa, sino que se convirtió en un modo de pensar y de vivir que giraba en torno a una idea principal. En el centro del universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, más digna que todas las cosas en la tierra. El principal ideal del humanismo basado en lo que es el renacentismo. Entonces, dentro de estas cosas, nosotros podemos destacar a varios científicos y varias de sus obras. Como podemos ver, miren, aquí tenemos algunas imágenes de lo que es el Renacimiento y cómo pone como eje fundamental al cerebro del ser humano, ¿no? El ser humano como imagen del Dios y a su vez en su descubrimiento de las diversas áreas, ¿no? Literatura, filosofía, astronomía, y vamos a ver cómo se pone fin a lo que es la edad media o eh, a la edad antigua, pasando a una edad ya moderna. Aquí tenemos que las cualidades más valoradas en el ser humano en la época eran la inteligencia, el conocimiento y los dones artísticos. Miren, tres ejes fundamentales para tener en consideración. ¿Qué se valoraba más en la época del humanismo? Con los micrófonos, por favor. Ya. Los valores más apreciados eran el conocimiento, era la inteligencia y los dones artísticos. Entonces tenemos tres ejes fundamentales que eran apreciados, ¿no? Lo que era la inteligencia, conocimiento y los dones artísticos. Es por esto que Italia es conocida como la cuna del Renacimiento, ¿ya? La rápida difusión del humanismo italiano a todos los círculos cultos de Europa Occidental, junto a las nuevas ideas filosóficas, historiográficas, artísticas y literarias, se debió a lo siguiente. Uno, la imprenta. Dos, los sabios griegos, ¿no es cierto?, que se debieron abandonar Constantinopla después de la caída en manos de los turco-otomanos, la relación epistolar entre los hombres y los europeos
y las primeras universidades. Entonces son 4 ejes fundamentales para que la difusión del Renacimiento y del humanismo se dé por toda la sociedad, en especial por la parte de Europa hasta el siglo XVII. Los principales representantes del Renacimiento tenemos Leonardo da Vinci, uno de los más importantes y completos artistas del Renacimiento cultural. Sus pantallas más importantes están aquí en el primer ejemplo. Tenemos lo que es la Mona Lisa, tenemos Leda y Madonna de las Rocas, entre otras muchas pinturas que hizo. Tenemos lo que es Miguel Ángel, un importante escultor, ¿no es cierto? Arquitecto y pintor italiano renacentista, el autor de la famosa escultura de David. Aquí en el segundo ejemplo podemos ver lo que es la escultura de David, perteneciente a Miguel Ángel. Entre sus pinturas podemos destacar lo que es la Capilla Sixtina también. Finalmente tenemos a lo que es antes de lo que ya pasa a ser a una edad moderna, ya en esa transición, en la parte científica, aquí tenemos la parte cultural, artística. Ahora para la parte científica está Nicolás Copérnico en el año de 1473 a 1543, la cual elabora la teoría de geocéntrica, de que la Tierra no es el centro del universo como lo propuso Aristóteles, sino que eh, los planetas orbitaban alrededor del Sol. Entonces, o giraban alrededor del Sol, no orbitaban, sino giraban alrededor del Sol. Posteriormente a él viene lo que es Galileo Galilei, como podemos ver ahí. Galileo Galilei toma estos postulados e incluye otros más, como por ejemplo ya principios un poco relativistas, además de a analizar lo que viene a ser los planetas. Era un astrónomo importante, descubriendo los anillos de Saturno, los satélites que tenía Júpiter, y también comenzó a describir que la Tierra ya no era el centro del universo. Aquí se ratificó y se llevó de una manera a tal punto que la iglesia lo perseguía y lo mantuvo encerrado, ¿no es cierto? Otra característica importante de Galileo Galilei es que descubre el valor de la gravedad y cómo funciona este fenómeno de la gravedad. Entonces fue un científico que aportó en muchas áreas de la ciencia que hoy en día nos dan al paso a la etapa moderna, ¿no es cierto? De la etapa moderna vienen ya los descubrimientos tecnológicos y nos encontramos ya en una era tecnológica. Pero estos fueron los primeros pasos y los primeros aportes de los científicos en la época del Renacimiento. Reconocimiento del conocimiento, la inteligencia y la parte artística del ser humano. Tenemos lo que es Dante Alighieri en el primer caso, ¿no es cierto?, en la parte literaria. Recordemos que la parte de la literatura fue muy importante en la época. Tenemos que Dante Alighieri estaba en la época de 1265 a 1321, el cual es un escritor italiano y autor de lo que es la Divina Comedia. Tenemos en el segundo caso lo que es William Shakespeare, ¿no es cierto?, en el año de 1564, es un poeta inglés, el autor de lo que es denominada esta famosa novela de Romeo y Julieta y Hamlet, ¿no? Finalmente tenemos a Miguel de Cervantes, ¿no es cierto? Este es muy famoso, muy reconocido en el año de 1545. Es un poeta, novelista, dramaturgo español y es el autor del libro, ¿no es cierto?, Don Quijote de la Mancha. Entonces tenemos la parte literaria también que se dieron en esta época del renacentismo y humanismo. Entonces tenemos los principales autores. Aquí también hay un autor que se está escapando, que nos dio avances también en la parte de la anatomía y descubriendo el ser humano, ¿no es cierto?, la composición, el sistema nervioso y otras características fundamentales, llegando ya a los primeros indicios de la genética. Entonces, entendido el Renacimiento, ahora sí vamos a hablar acerca de los primeros pobladores de América. De igual manera, ya hemos venido estudiando las culturas, las civilizaciones y los imperios antiguos. Recordemos, el descubrimiento de América fue en el año de 1500 después de Cristo, 1540 para ser exactos. Entonces, durante toda esa época, en esos 1545 años hasta su descubrimiento, América ya contaba con pobladores, ¿no es cierto? Y habían culturas,
habían poblados aquí. Tenemos la cultura maya, tenemos el imperio inca. Ahora vamos a ver cuáles fueron sus orígenes. De igual manera que lo hicimos con el resto del mundo. Vimos lo que era la cultura egipcia, vimos la cultura romana, vimos los imperios, el imperio persa, ¿no es cierto? Y incluso también el imperio de Asia, todas sus divisiones y sus dinastías. Entonces ahora nos toca nuestra propia tierra, ¿no es cierto? La parte de los pobladores de América y conocer nuestra cultura y nuestros orígenes, nuestras raíces, cómo se dieron. Entonces, ¿cómo se divide este poblamiento de las personas? Se divide en los denominados periodos formativos. Aquí vamos a tener un periodo formativo temprano y un periodo formativo tardío. Entonces, en el periodo formativo, las comunidades que optaron por la agricultura habrían evolucionado, recordemos, dentro de los primeros pasos, eh, todas las especies eran de los primeros homínidos, eran nómadas, ¿no es cierto? Nace el Homo sapiens, ¿no es cierto? Evoluciona el Homo sapiens y el Homo sapiens comienza a elaborar a través del arte de la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto?, sus propios medios de alimentación y comienza a construir sus viviendas y se vuelven sedentarios. Entonces, de esta manera, los primeros pobladores se creen que fueron nómadas y a través de la evolución se hicieron sedentarios. De igual manera que sucedió en las otras partes de Europa y el resto del continente, ¿no? Aquí tenemos lo que es, a partir de la agricultura, ¿no es cierto?, y la ganadería, evolucionan lo que son las tribus y pasan a señoríos. Algunas de ellas, no todas habían llegado a lo que son estados e imperios, pero todas habrían pasado por un periodo de, que los arqueólogos lo llaman, un periodo formativo. En este periodo, los pueblos viven en aldeas, descubren y desarrollan lo que son ya cerámicas, tejidos, perfeccionan herramientas en piedra y algunos descubren lo que es la metalurgia. Esta metalurgia lo realizaban principalmente con el cobre y con el oro. En lo social surgen relaciones de producción, de consumo, de carácter asimétrico y generan una producción excedentaria, como siempre en un proceso de largas etapas. Nace el trueque, ¿cierto? A través del trueque tengo las primeras maneras de realizar un comercio, que es el intercambio de productos. Entonces, cuando llegaron, aquí los pobladores comenzaron a hacer las aldeas, comienzan a trabajar en los elementos más abundantes de la naturaleza. Eh, en la época antigua podíamos encontrar oro en el río, oro en las montañas de manera visible, entonces, y en grandes cantidades. Entonces, ellos tomaban estos metales y comenzaban a fabricar. De igual manera, las cerámicas realizadas con el barro y los diferentes utensilios y los tipos de estrategia que comenzaron a desarrollar. En el contexto del formativo equivale al neolítico. Recordemos, dentro de los primeros tenemos neolítico y paleolítico. El neolítico, piedra antigua, y paleolítico, piedra nueva, ¿cierto? El formativo ocurre entre el 3600 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo. Miren, 3600 años antes de Cristo ya tenemos lo que son las primeras ya civilizaciones conformadas en aldeas. Se pueden apreciar tres partes: el temprano, el intermedio y el tardío. Y dentro de estas tres periodos tenemos las culturas más importantes. Miren, tenemos la escultura Valdivia, en el primer caso. Tenemos todo esto en el periodo formativo, ¿no? Aquí tenemos la cultura Valdivia, la Mayo Chinchipe, tenemos lo que es la Machalilla, tenemos la Chorrera y tenemos lo que es la Upano. Miren, estas estas 5 piezas fundamentales a lo largo del periodo formativo. ¿Ya? Entonces, dentro de esto nosotros tenemos que en el periodo formativo aparecen otros inventos como el telar,
se utiliza la piedra pulida, aparecen las figuras o monolitos que se conocen, como los búhos de piedra de Valdivia. Sin embargo, se inventó la más importante en esta época de cerámica, la cual parte de algo simple y rudimentario, la cerámica más antigua que está en la cultura Valdivia del Ecuador. Tenemos en el periodo formativo intermedio, 2600 antes de Cristo a 1800, se da la aparición de centros administrativos y ciudades cuyos jefes y jefas eran sacerdotes y sacerdotisas. Tenemos en el periodo tardío, 1800 a 500, tiene como cultura principal lo que es la machalilla, la upano y la chorrera. Esto parte del formativo y se caracteriza por la desaparición de la cultura Valdivia y viene a ser reemplazada por la cultura chorrera y la cultura machalilla y la cultura upano. Entonces, miren, dentro de las civilizaciones teníamos lo que son en Centroamérica, tenemos lo que eran los olmecas, los zapotecas, tenemos lo que es los mayas, los aztecas y también tenemos lo que son en la parte sur, lo que es los incas. Entonces, las civilizaciones que se dieron dentro de los primeros pobladores, dentro de las primeras civilizaciones, tenemos que eran un conjunto de culturas precolombinas, es decir, que habitaron en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón. Por eso es precolombino. Pre antes, ¿no es cierto? Y colombino en base a Cristóbal Colón, que se puso el continente americano, ¿no es cierto? Américo Vespucio. Entonces, precolombino antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ahí tenemos las primeras civilizaciones andinas. Ya posteriormente, después de la colonización, tenemos otra rama que se va a investigar. Esto ya lo vimos en la materia de noveno. Aquellos crecieron en los Andes y ocuparon lo que es Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Chile. Aquí tenemos lo que era Chavín, eran politeístas. Tenemos lo que eran Tiwanaco, que está ubicada al sudeste de Bolivia, cerca del famoso lago Titicaca, al igual que en otras culturas eran politeístas, pero sus dioses podían tener tanto forma humana como forma animal, y los sacerdotes tenían un gran poder creyendo en muchos dioses, los cuales solían tener una forma animal relacionada con la fauna. Tenemos la cultura Nazca, sucede en la costa sur de Perú, es una cultura muy importante, en especial para todos sus avances en el campo agrícola. Tenemos la cultura Huauri, se podría considerar que fue el primer imperio andino, y tenemos el imperio Inca, el cual era la civilización andina más importante y relevante y conocida, siendo la más avanzada de todas, extendiéndose por todo lo que es los Andes centrales y formando un imperio que se mantuvo desde el 1200 hasta la llegada de los colonizadores europeos, ¿no? Listo, entonces miren las civilizaciones importantes que se dieron y qué tenemos de lo que es América, ¿ya? Esta sería la actividad correspondiente a la semana número 8, que hacemos una pequeña pausa. Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor, antes de pasar a las materias de noveno. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de Emprendimiento y Gestión para el 8º año de Educación General Básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar lo que es la cultura tributaria. Por favor, durante la hora clase, como recomendación, mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias, y si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, la exponemos al final de la hora para ayudarles a solventar. ¿Qué es un contribuyente? Un contribuyente es toda persona física o natural y jurídica, obligada a cumplir los deberes formales según lo establecen las leyes tributarias del país. Papel del contribuyente en la sociedad: cumplir los deberes y obligaciones tributarias para que ésta, a través del fisco, se beneficie con los servicios públicos del país. Se puede clasificar a los contribuyentes como personas naturales obligadas a llevar contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad,
sociedades privadas, sociedades públicas y contribuyentes especiales. Entonces, de manera general, un contribuyente es toda aquella persona que tenga o no que llevar contabilidad, de alguna manera tiene que justificar sus ingresos e egresos a través de la obligación tributaria, ya sea que esté registrado en el RUC o el RICE, que actualmente se conoce como RIM. Deberes formales del contribuyente. ¿Qué debe hacer un contribuyente? Inscribirse en los registros pertinentes. Solicitar los permisos previos que fueren del caso. Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, perdón, y conservar tales libros y registros. Presentar las declaraciones que correspondan y cumplir con los deberes específicos. Es importante que usted antes, previo a ponerse un negocio, analice qué tipo de permisos necesita, porque puede ser que usted ya se arriende el local, supongamos va a ponerse un restaurante. Se arriende el local, ya tiene las mesas, ya contrata a alguien para la cocina y van a hacerle la evaluación y no pasa, porque a lo mejor el espacio no es establecido, no hay una iluminación o ventilación adecuada, los registros salubres no están en orden y etcétera. Entonces, usted pierde todo ese dinero que invirtió. Entonces, por ello es importante que solicite los permisos previos dependiendo del caso. Es decir, si usted va a necesitar un local físico para llevar a cabo su emprendimiento. Debe también exhibir a los funcionarios respectivos las declaraciones, informes, libros. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria cuando su presencia sea requerida por la autoridad competente. Es decir, cuando usted deba hacer las declaraciones, lo debe hacer de forma voluntaria y puntual. Y cuando por ahí tenga alguna auditoría o alguien vaya a revisar que todo esté en orden, usted está en la obligación de estar presente y dar a conocer todos los documentos o lo que se le solicite. Deberes formales de la administración tributaria. Recibir toda petición o reclamo, inclusive si el pago indebido que presenten los contribuyentes. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presente sobre fraudes tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción. Notificar los actos y las resoluciones que expidan en el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos los decretos, autos y sentencias. Es decir, así como el contribuyente, es decir, nosotros con los emprendimientos tenemos obligaciones, también la parte administrativa y tributaria tiene cierta normativa y ley con la cual debe cumplir para garantizar que no se esté perjudicando a nadie, al contrario que se está aportando para el beneficio y desarrollo económico social. Notificaciones. ¿Qué es una notificación? Es un acto por el cual se hace saber a una persona natural o jurídica el contenido de un acto o resolución administrativa o el requerimiento de un funcionario competente de la administración del orden al cumplimiento de deberes formales. ¿Quiénes son los notificadores? La notificación se hará por el funcionario o empleado a quien la ley, el reglamento o el propio órgano de la administración le designe. El notificador dejará constancia bajo su responsabilidad personal y pecuniaria del lugar, día, hora y forma de notificación. ¿De qué forma se puede notificar? En persona, mediante una boleta, por correo electrónico certificado, servicios de mensajería o por la prensa. Cualquiera de estos elementos son válidos para notificar. Por ejemplo, usted en su teléfono, cuando realiza algún tipo de recarga, inmediatamente después de un tiempo le llega un mensaje. En ese mensaje le dice, se ha acreditado tanto a tu saldo. Esa es una notificación.
¿ya? Para que comprendamos qué es notificar. Ahora, en el ámbito tributario, la notificación es generalmente un documento que se le hace llegar, ya sea por algún incumplimiento o algún requerimiento que a usted le está faltando. Ese requerimiento va a incluir qué debe usted hacer y cuál es el plazo que usted tiene para cumplir con dicho requerimiento. Caso contrario, ya entra en ocasiones en procesos legales o en pago de multas y sanciones, cosa que debemos evitar. ¿Qué es la elusión y qué es la evasión fiscal? Elusión del pago de un impuesto por un individuo consiste en la modificación de su comportamiento, de manera que se reduzca o se elimine su deuda tributaria. Perdón. La elusión es una figura perfectamente legal, por lo que no puede existir sanción alguna hacia un contribuyente. Evasión fiscal. Por su parte, la evasión impositiva consiste en disminuir la actividad al control fiscal y por lo tanto no pagar impuestos. Intenta reducir costos tributarios utilizando para ello medios ilícitos y prohibiciones por la ley. Entonces hay que diferenciar qué es una elusión y una evasión. Elusión es en dependencia del comportamiento, es decir, de la actividad que usted realiza. Hay cosas que se pueden deducir cuando se realizan las declaraciones y hay cosas que no. Lo que se deduce, por ejemplo, son servicios básicos, elementos de alimentación y demás. Y en cambio, evadir quiere decir que usted, por ejemplo, saca facturas falsas o demás para de esa manera decir que está gastando más de lo que gana y por ende no pagar ningún tipo de impuesto. Factores que influyen en el incumplimiento de los impuestos. La complejidad de las normas tributarias, la dificultad de la comprensión y la aceptación de impuestos, el repudio del pago de las obligaciones principales. Esencialmente, la primera o el primer factor para que usted no pague los impuestos es que desconoce. ¿Por qué desconocemos? Por la cultura y formación que tenemos. En ocasiones por ahí usted está trabajando en algo y le dicen, vaya y sáquese un facturero o unas notitas de venta para poderle pagar lo que está haciendo. Usted va, se acerca al SRI, da los requisitos que le piden y de esa manera le entregan un documento habilitante con el cual usted va a una imprenta y saca su facturero. Pero no le dan información más allá. Es decir, no le dicen, sabe que usted cada tiempo tiene que pagar, de esta manera tiene que declarar, etcétera. No se tiene esa cultura. Usted para que sepa de ello tiene que asesorarse con una persona que tenga conocimiento en lo que es contabilidad, para que pueda declarar sus impuestos o para que pueda deducir sus gastos. Y de esa manera, cuando usted hace la declaración, ahí le sale un comprobante donde le dice tiene que pagar tanto o esta es la deuda que usted tiene. Pero caso contrario, usted no sabe. Y si usted no sabe cómo tiene abierto ese RUG, ese facturero, mensualmente sigue añadiéndose la cantidad de impuestos. Y peor aún, si usted no declara por desconocimiento, incurre también en multas que en ciertos casos llegan a ser muy elevadas. Entonces, de cierta manera, un punto que debemos fortalecer es la cultura del conocimiento respecto a lo que son las normas tributarias. A todo ello, ¿qué es la cultura tributaria? Se define como cultura tributaria al conjunto y serie de valores y comportamientos que los integrantes de la sociedad ecuatoriana pueden tener respecto al cumplimiento adecuado de sus obligaciones y derechos relacionados con la tributación. Es obligación de las autoridades tributarias concienciar a la sociedad sobre la importancia de pagar oportunamente sus obligaciones. Asimismo, los contribuyentes deberán cumplir con los principios de solidaridad financiera, cancelando debidamente sus impuestos. En este punto tenemos, de cierta manera, dos caras de la moneda. Hay quienes no pagan sus impuestos por desconocimiento, es decir, porque no tienen esa cultura tributaria, no conocemos qué debemos hacer. Entonces,
No se paga por omisión, por desconocimiento. Pero sea que usted sepa o no, de igual forma le van a cobrar la multa en un dado momento. En otras ocasiones, hay quienes conocen la cantidad de impuestos que deben pagar, pero no cumplen con sus obligaciones. Es decir, lo dejamos pasar y el único daño que se genera es para nosotros mismos, porque ustedes saben que las leyes, especialmente en nuestro país, son para los pobres. Es decir, si usted con su pequeño negocio, con su pequeño emprendimiento no pagó los impuestos a tiempo, le cae la multa, quiera o no. ¿Qué finalidad tienen los impuestos? Los impuestos tienen como objetivo repartir adecuadamente la riqueza, desde las personas naturales o empresas de mayores ingresos hacia aquellos de menores ingresos. Con base en el pago de impuestos, el Estado puede proveer de servicios públicos que eleven la calidad de vida de toda la población, asistencia en hospitales, educación, útiles, desayunos escolares. Sobre los temas tributarios, la Constitución de la República del Ecuador indica un artículo donde se especifica el comportamiento del mismo. Como podemos darnos cuenta, todas las obras que se realizan en nuestra ciudad, en nuestro país, en las escuelas, son del mismo dinero de los ecuatorianos. Es decir, no es que el Estado le está regalando, únicamente el Estado, con todo ese monto, el monto y valor de impuestos que tiene, lo que hace es redireccionar. Es decir, en base a la cantidad que el Estado tiene, designa un cierto porcentaje para cada área prioritaria, como son salud y educación, esencialmente. ¿Qué dice el artículo 283? El sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. Es decir, que todo se trabaje de manera íntegra para poder cumplir con los objetivos planteados. Artículo 300. El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad equitativa, transparencia, suficiencia recaudatoria. Se priorizará los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, producción de bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a realizar una tarea acumulativa. ¿Qué quiero decir? Que vamos a realizar esta actividad en base a lo que hemos visto hoy y a lo que ya hemos trabajado en clases anteriores. Tenemos que responder 3 preguntas que entendemos por punto de equilibrio, margen de contribución variable y proyección, lo que se vio en la clase anterior. Y adicionalmente tenemos un ejercicio de punto de equilibrio, donde ya tenemos acá los datos, precio de venta 45, costos variables 25 y costos fijos 2.500. ¿Qué debo hacer? Hallar el punto de equilibrio. ¿Qué es CFT? Costo fijo total, es decir, 2.500. ¿Qué es PBU? Precio de venta. ¿Sí? Que son los 45. ¿Qué es CBU? Costo variable, que son los 25. Reemplazamos entonces los datos y efectuamos la operación correspondiente. Realizar la tarea a mano o a computadora, no hay ningún problema. Y enviar al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil, como se lo ha venido haciendo. Tenemos también datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar en el caso de que tengamos alguna duda o inquietud respecto a lo revisado. Les agradezco por su participación, estudiantes del 8º año. Por favor, no salir de la sala hasta que se tome la captura de pantalla de la asistencia. Muy buenos días. Vamos a empezar con las clases de nuestra semana 8 para 8º. Debido al tiempo, por favor, vamos a comenzar ya, ¿sí? Ok. ¿Qué vamos a ver
En esta semana vamos igual a continuar con lo que es nuestra unidad 3 para las personas de octavo, que se refiere a la nutrición de los seres vivos. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a ver un poco sobre los alimentos, energía de los alimentos, composición química, importancia y sobre la dieta balanceada. Ok. Los alimentos, ¿sí? Un momentito. Ok. ¿Qué son los alimentos? Pues son los alimentos son productos naturales o elaborados que proporcionan las sustancias que las células necesitan para poder vivir. Estas sustancias son conocidas como nutrientes y son indispensables para llevar a cabo las funciones vitales y para obtener energía, la energía necesaria que el cuerpo requiere para desarrollar las actividades diarias como estudiar, comer, dormir, etcétera, ¿sí? Los alimentos, de acuerdo con su función y tipo de nutrientes que aportan al organismo, se clasifican en constructores, en reguladores y en energéticos. ¿Cuáles son los alimentos constructores? Pues están compuestos de proteínas y son los encargados de reconstruir y renovar los tejidos del cuerpo. Por ejemplo, están los lácteos, las carnes, etcétera. Los reguladores, ¿cuáles son? Pues están compuestos por vitaminas, por minerales y se encargan de regular los procesos del cuerpo. Por ejemplo, están las frutas y las verduras. Ahí tenemos un ejemplo. Y los energéticos están compuestos, en cambio, por carbohidratos y por grasas y que nos ayudan nos proporcionan energía para realizar las actividades diarias. Por ejemplo, está aquí los tubérculos y el pan y algunos cereales, ¿sí? Como los fideos. Ok. La energía de los alimentos. Las calorías, que se denomina como cal, son las unidades que se usan para medir la energía de los alimentos y la energía que se consume durante una determinada actividad. Por ejemplo, el cuerpo en reposo consume 1500 calorías por día. El ejercicio incrementa de manera significativa los requerimientos calóricos. Por ejemplo, un atleta puede elevar temporalmente su consumo calórico desde 1 caloría por minuto en reposo hasta casi 20 calorías durante el ejercicio intenso. En la tabla nosotros podemos ver algunos valores de consumo energético medidos en calorías para diferentes actividades cotidianas. Es decir, aquí yo digo que si yo hago más o si yo realizo más actividad física, yo voy a poder comer más. Pero si no realizo mucha actividad física, si me quedo acostada en la cama sentada viendo la tele, yo voy a tener que comer menos cantidad de energía, yo voy a requerir menos cantidad de energía, yo voy a consumir menos alimentos porque no estoy haciendo nada también para que ese alimento nos ayude y para obtener energía o para hacer ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice con esa tabla? Que pasar la aspiradora 3.8 minutos o quema calorías por minuto, 3,8 calorías, y si nosotros pasamos la aspiradora por 1 hora, nos ayuda a quemar 114 calorías. Por ejemplo, ver televisión. ¿Cuántas calorías quema? Quema 0,5 calorías. Y por hora solo quema 15 calorías. Por barrer, quema 2.2 calorías por barrer por minuto. Y por hora estamos quemando 66 calorías, ¿sí? El alimento que nosotros no utilizamos y que, digamos, nosotros estamos viendo la televisión y no hacemos ejercicio físico, pero comemos bastante, nos va a dar bastante energía y es por eso que esta energía se reserva en nuestro cuerpo como grasa, ¿sí? Esa energía no tiene a dónde ir.
el cuerpo lo almacena como grasa. ¿Cuál es la composición química de los alimentos? Los alimentos también se clasifican de acuerdo a su composición química. A simple vista, nosotros no podemos encontrar semejanzas entre productos como, por ejemplo, el pan y la leche. Pero al analizar nosotros la composición química, se observa que comparten algunos componentes. Estas son las sustancias inorgánicas y las sustancias orgánicas. ¿Pero qué son las sustancias inorgánicas? Estas son aquellas que no presentan átomos de carbono dentro de su estructura química, como el agua o como las sales minerales, por lo tanto, no son exclusivas de la materia viva. Por ejemplo, aquí el agua es el compuesto más abundante de los seres vivos. El cuerpo humano pierde agua continuamente y necesita reponer esa agua con la alimentación. Además del agua que nosotros bebemos, los alimentos líquidos o incluso en los sólidos contienen mayor o menor proporción de agua. Las sales minerales, en cambio, son esenciales para el crecimiento. Generalmente se consumen en pequeñas cantidades y se encuentran disueltas en algunos líquidos del cuerpo, como la sangre, las lágrimas, el sudor. Hay ciertos minerales que nosotros podemos consumir en nuestra alimentación. Por ejemplo, está el calcio, que nosotros podemos consumirlo de la leche y sus derivados como el queso, la crema, y este nos ayuda a la formación de los huesos, de los dientes, a la coagulación de la sangre, entre otros. El fósforo, en cambio, nosotros lo podemos consumir en la yema del huevo, en el pescado, en cereales, en legumbres y también en la soya, y nos ayuda a la producción de energía mediante el metabolismo celular. El potasio nosotros podemos obtenerlo de los cítricos, de verduras, de la miel, de igual manera, ¿sí? Así muchos de los minerales. ¿Y cuáles son las sustancias orgánicas? Pues las sustancias orgánicas son aquellas que presentan un carbono o que presentan carbono dentro de sus estructuras químicas. Como estos están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. ¿Cuáles son los carbohidratos? Son los encargados de aportar la energía necesaria para realizar las actividades diarias. La mayoría tiene sabor dulce y por eso se conocen como azúcares. La glucosa es un azúcar que no se puede descomponer en otros más sencillos. La maltosa, en cambio, es la unión de dos glucosas. El almidón, la celulosa, en cambio, son carbohidratos complejos que no tienen sabor dulce y son moléculas muy grandes y por eso se llaman macromoléculas. Los lípidos, por el contrario, son los encargados de igual manera de aportar energía de reserva para el cuerpo cuando ya no tiene carbohidratos, se disuelve poco o no se disuelve nada en agua. Pueden ser de origen animal, puede ser de origen vegetal. Los de origen vegetal o grasas insaturadas son líquidos y a temperatura ambiente y se denominan aceite. Y los de origen animal o grasas saturadas son sólidos y se conocen como sebos. En cambio, las proteínas ayudan al crecimiento, a la regeneración y a la reparación de los tejidos del cuerpo. Están conformadas por la unión de centenares o miles de moléculas más simples que se denominan en cambio aminoácidos, y hay 20 aminoácidos distintos que se combinan y se configuran para formar una proteína. Y las vitaminas, en cambio, son esenciales para el buen funcionamiento corporal. Se comen o se requieren en pequeñas cantidades en comparación con con los otros compuestos. El cuerpo humano no elabora por sí mismo las proteínas, es por eso que deben consumir, o por eso que nosotros debemos consumirlo en la dieta. Nosotros podemos ver aquí la imagen de diferentes
de las diferentes vitaminas que existen y de dónde podemos consumirlas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la B12, podemos consumirle del queso, del huevo, la vitamina D del pescado, de los hongos, de la leche, de igual manera la E de la mayoría de los vegetales, así entre otras. Pero ¿cuál es la importancia de los nutrientes y cuál es la importancia de nosotros alimentarnos? Pues es que las células utilizan los nutrientes para llevar a cabo sus funciones vitales y fabricar sus propias sustancias. Así las células pueden crecer, se pueden dividir, pueden originar nuevas células. La síntesis o formación de materia propia es muy importante en la época de cuando nosotros crecemos, pero se mantiene durante toda la vida. Muchas de las células como la piel, la sangre, sobreviven unos pocos días y son sustituidas por otras nuevas. Es por eso, otras en cambio no se dividen o lo hacen a un ritmo muy lento y así necesitan renovar sus componentes para mantenerse con vida. Los nutrientes orgánicos que llegan a las células se utilizan como combustible para la respiración celular y esto sucede en la mitocondria. Por sus características, la glucosa es el nutriente más utilizado por las células en la respiración celular y ahí en la respiración celular ocurren ciertos fenómenos como el consumo de oxígeno, la liberación de energía. El agua es uno de los productos del proceso de respiración celular y el dióxido de carbono que es el residuo es expulsado al medio externo. Cuando no existe glucosa, los lípidos y las proteínas son o pueden ser utilizados como fuente de energía. En el caso de las proteínas, los aminoácidos que forman estas proteínas contienen nitrógeno que puede ser tóxico para el organismo, por eso se desecha en forma de urea. Ok, vamos con la dieta balanceada. La pirámide de los alimentos. Aquí podemos ver, o esta pirámide, perdón, nos indica cuáles son los alimentos y las cantidades necesarias que se puede consumir para tener una dieta adecuada. Y los alimentos se organizan en esta pirámide de alimentos en 6 franjas y se agrupan por tipo. Además, la pirámide se señala, en la pirámide podemos ver, o en algunas pirámides se señala la frecuencia de consumo y la práctica de ejercicio físico. Cada color de esta pirámide representa un tipo de alimento que se debe consumir a diario. Tenemos 8 franjas, perdón, aquí tenemos 8 franjas, o tenemos... el ancho de la franja indica la cantidad. Por ejemplo, nosotros vemos los alimentos de franja, los naranjas o si no los verdes, vemos que deben ingerirse en mayor cantidad que las otras. Por ejemplo, que los aceites, que la carne, etcétera, ¿sí? El hombre de la escalera, en cambio, representa la importancia del ejercicio físico y se aconseja que nosotros debemos realizar un mínimo de 30 minutos diarios, además de consumir siempre agua, ¿sí? En cambio, en la dieta saludable, una dieta balanceada provee al organismo la energía, los nutrientes para que la persona cumpla con las actividades diarias. ¿Sí? La cantidad necesaria de nutrientes varía según una persona u otra, o también depende de la edad y también depende de la actividad física que se realice. Si las proporciones de alimento que se consumen proporcionan más calorías que las que nosotros necesitamos, el cuerpo la transforma en grasa y las almacena, lo que ocasiona sobrepeso. Si por el contrario la cantidad de alimento que se ingiere proporciona poca energía y pocas calorías, el cuerpo toma los lípidos de reserva para obtener lo que necesita y por eso se pierde peso.
¿Cuáles son las recomendaciones de la dieta saludable? Pues para conseguir una dieta saludable siempre se recomienda consumir cada uno de los tipos de alimentos sin abusar de ninguno de ellos, incluir en cada comida un alto contenido de proteínas para nosotros crecer y mantener los huesos y nuestros músculos, reducir el consumo de dulces, bebidas azucaradas y grasas de origen animal, comer frutas, verduras, pues estas son ricas en agua, fibra, vitaminas y minerales. Moderar el consumo de alimentos fritos, ya que tienen mucha cantidad de lípidos o de grasas. Tomar 1 o 2 litros de agua y en caso de una dieta vegetariana, suplir el aporte de proteínas de carne de origen animal, suplirlo con consumo de legumbres, ¿sí? Ok. En cuanto a la dieta y a la edad, según la dieta y la actividad física se modifican según la edad. Los niños recién nacidos deben consumir siempre la leche materna, ¿verdad? Hasta los 6 meses como único alimento. Este alimento proporciona la energía y los nutrientes que son indispensables para los primeros días. A partir de los 6 meses se incluyen un poco de alimentos más variados hasta que se incorporen los alimentos de todos los grupos. Los niños y los jóvenes tienen mayores requerimientos nutricionales que las personas adultas, pues estos niños y jóvenes realizan actividad física, los adultos no. Una dieta equilibrada en la infancia y en la adolescencia acompañada de ejercicio físico constante va a promover el desarrollo adecuado del cuerpo. Y en la edad adulta y en la madurez, la dieta se debe modificar o incluir menos cantidad de grasas y menos cantidad de carbohidratos. Y en cada etapa de vida, siempre el agua es muy importante, ¿sí? En cuanto a la actividad de la semana 8, nos dice aquí, Joaquín dice, tiene 2 opciones de dieta, dieta 1 y dieta 2. ¿Cuál crees que es la mejor dieta para Joaquín y por qué? Y si Joaquín pierde visión por falta de vitamina A, ¿qué alimentos debe consumir? Mínimo 100 palabras de cada uno de estos, por favor. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés, semana número 8. Welcome, dear students. Perfecto. Entonces, vamos rápidamente a trabajar con la clase del día de hoy. Bien, recordemos un poquito lo que son los días de la semana, days of the week, y también los meses del año. Sí, months of the year. Monday, tenemos aquí, lunes. Tuesday, martes, o Tuesday, como lo dicen en el inglés británico. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Sunday, domingo. ¿Ya? Recordemos también que si yo hablo del sábado y domingo, Saturday and Sunday, estoy hablando de weekend, que es el fin de semana. The weekend significa el fin de semana. Ahora, the days of the week always start with capital letter. Sí, los días de la semana siempre inician con letra mayúscula. Si usted me escribe el día de la semana con minúscula, está mal escrito. Tiene que ser con mayúscula la primera letra. Monday, ahí está correcto. Está correctamente escrito el día lunes, ¿no? Monday. Tuesday o Tuesday, que es martes, ¿no? Si usted me escribe con minúscula, mal escrito. Si me escribe con mayúscula, la primera letra es correcto. Ahora, asimismo vamos a recordar los meses del año, months of the year, ¿sí? Months of the year. Tenemos January, enero, February, febrero, March, marzo, April, abril, May o May también, mayo, June, junio, July, julio, August, agosto, September, septiembre, October, octubre, November, noviembre, December, diciembre. Al igual que los días de la semana, los meses también inician con mayúscula, ¿no? Entonces, the months of the year always start with capital letter.
Si usted me escribe February, por ejemplo, con minúscula, mal escrito. Tiene que estar la primera con mayúscula para cualquier mes del año. Muy bien, entonces es una regla ortográfica que es importante que la conozca. Ahora, luego de que nosotros recordamos los días de la semana y los meses del año, pues vamos a trabajar en función del tiempo respondiendo esta pregunta. What time is it? ¿Qué hora es? Ya, pues tenemos ahí algunos relojes. What time is it? Ya, ahora, recordemos, por favor, ¿sí? Yo sé que actualmente manejamos únicamente relojes digitales, pero aquí tenemos un reloj analógico. Entonces, las manecillas de un reloj analógico funcionan de la siguiente manera. La manecilla más corta viene a indicar la hora, ¿no? La manecilla más larga, ¿sí? Los minutos. Y la manecilla más delgada, que generalmente inclusive ocupa otro color, indica los segundos. Entonces, aquí está el horero, el minutero y el segundero. Ah, muy bien. Ahora sí, continuemos. Ahora, por favor, ¿sí? Tenemos aquí un reloj, ¿sí? Tenemos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Recordemos que aquí tenemos la serie del 5, ¿no? 1 equivale 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 6, 30, 7, 35, 8, 40, 9, 45, 10, 50, 11, 55 y el 12, 60 o en punto, ¿no? Ahora, yo voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a escribir voy a escribir horas acá al ladito y voy a ir dibujando cada una de ellas, ¿ya? Entonces, primerito, cuando yo quiero decir 5 en punto, 7 en punto, 11 en punto, siempre inicio con esta frase, it's, que significa son las 6 en punto, 6 o'clock. Perdón, me faltó la comita. 6 o'clock. Cada vez que yo diga o'clock significa en punto. Entonces, son las 6 en punto. Voy a dibujar entonces las 6 en punto. Vamos a dibujar entonces el horero, que va a apuntar a las 6. Ocupemos el color rojo. El horero. Y aquí está el horero. Como dice 6 en punto, el minutero tiene que caer justo en el 12. Ahí están las 6 en punto. It's 6 o'clock. Son las 6 en punto. Ya, muy bien. Ahora voy a escribir otra expresión. Otra hora. Voy a poner ahora con color tomate. Si yo quiero decir las 5:30, it's 5:30. Eso es una manera. O puedo también decir it's 5:30. Cualquiera de las dos formas yo puedo decir 5:30. ¿Sí? O dice aquí, es la mitad de la hora pasado a las 5. Sí, entonces es una forma un poquito más educada para decir la hora. Ahora, vamos a dibujar en el reloj. Vamos a dibujar en el reloj, por favor. Listo. Ya. El horero, 5. El minutero, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5:30. Aquí. ¿Sí? Perfecto. Si yo quiero decir es cuarto para las 7. Sí, si yo quiero decir es cuarto para las 7. Entonces, mire, por favor. Voy a decir lo siguiente. It's, siempre con it's quarter, que es un cuarto. Quarter to 7. Son cuarto para las 7. O 7:45. Ya, podemos el mismo color para no demorar. Ya, entonces, dibujo, ¿no? Digo 7, cuarto para las 7, es decir, 6:45. El horero y el minutero.
justo cae en el 45 que vale al 9. Sí, entonces de esa manera yo puedo decir las horas, cualquiera de las horas, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio que está en su módulo. Sí, vamos a hacer un ejercicio que está en su módulo. Y nos dice lo siguiente. Look and match. Observa y enlaza. Dice. Tenemos que analizar estos relojes y enlazarlos con las horas, ¿ya? Muy bien, aquí está el horero y aquí está el minutero. El horero está señalando entre la 1 y las 2, pero el minutero justo cae en el 9, que es 45, ¿no? Recuerde la serie de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Quiere decir que es la 1:45. Ya, pero aquí no veo 1:45. Pero puedo ocupar a quarter to 2, un cuarto para las 2. Entonces ahí manejo yo esa expresión, ¿no? Un cuarto para las 2. Muy bien. Ahora, analicemos de acá. El horero está apuntando justo a la 1 y el minutero al 10. Recuerde, 5, 10. 1:10. Ya, vamos a ver si tengo 1:10, ¿no? Pero puedo decir 10 pasado la 1, es decir, han pasado 10 minutos de la 1. Entonces, 10 past 1. Muy bien. Ahora, vamos a analizar el caso de acá. El horero se ubica en el 1, el minutero justo en el 2, es decir, que es la 1 en punto. Entonces, recuerda la expresión o'clock, ¿sí? Entonces sería 1 o'clock. 1 en punto. Finalmente, tenemos aquí el horero está apuntando entre el 8 y el 9, ¿no? Y el minutero está apuntando justo en el 6. Significa que aquí estamos 5, 10, 15, 20, 25, 30. 8:30 dice. Entonces, para yo decir 8:30, pues decir it's 8:30 o it's 8:30. Es media hora pasado las 8. Muy bien. Ahora sí, en función de esto, les explico en qué consiste su tarea, que es muy, muy sencillita. Ya, tenemos lo siguiente. Ocupemos esta lupa de acá. Ya. Primerito, usted va a tener que analizar los relojes y decir la hora. Bueno, aquí están las pistas, ¿no? Aquí están las pistas. Ya. La manecilla blanca es el horero, la manecilla negra es el minutero. Pues voy a analizar solo el primer caso. Dice, el horero está apuntando al 4. Entonces son las 4. Como está apuntando el minutero al 12, entonces son en punto. Entonces yo voy a escribir aquí, it's, siempre con it's, ¿no? It's 4, las 4 o'clock. Son las 4 en punto. Fin, pare de contar. Y aquí está inclusive la pista, vea. 4 en punto. Puede ponerle en numerito también. It's 4 o'clock. Y así va a ir analizando usted el resto de las horas. Para serles sincero, todos son en punto. No tiene que ocupar half past 1 o it's a quarter to 5. No, todas son en punto. Es decir, todas van a ir o'clock, 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 o'clock. Muy bien. Segunda actividad. Nos dice, write words in correct form. Sí, escriba las palabras en la forma correcta. Ya, y aquí tiene usted the days of the week, los días de la semana. ¿Sí? Entonces, estas palabras estos días de la semana están desordenados. Y usted tiene que ordenarlos y escribirlos correctamente. Entonces, les voy a poner el primer ejemplo, ¿no? Voy a poner el primer ejemplo. Ya, listo. Aquí iría Sunday. Sunday. Es domingo. Y aquí tiene usted incluso los días de la semana para que pueda guiarse, ¿no? Recuerde que yo tengo que poner el nombre con capital letter, ¿no? La primera letra del día de la semana con letra mayúscula. Listo, entonces usted va a hacer lo mismo con el resto de días de la semana. Ahora, continuemos. Tenemos otra partecita que es months of week, months of year, perdón, los meses del año. Es lo mismo. Aquí están los meses del año desordenados y usted va a tener que ordenarlos. Aquí tiene la pista, ¿no? Entonces, el primer mes
oculto aquí es January. January. Es enero. Y también no se olvide, por favor, de escribir January o iniciar el mes del año, la primera con mayúscula. Esa es la actividad para octavo para esta semana, estimados estudiantes. Si hay alguna duda, en este momento respondo. Y si no, pues continúo en este momento con noveno. ¿Preguntas, inquietudes, por favor? ¿Algo que no esté claro? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Listo, gracias. Muy amable. Entonces, si no hay inquietudes, trabajo ahora en este momento trabajo con noveno, por favor. Gracias por responder mi inquietud. Muy bien, entonces, trabajemos ahora con noveno. Muy bien, voy a proceder a compartirles en la pantalla. Gracias, estimados estudiantes de noveno, por la espera, por su paciencia. Entonces, vamos ahora con noveno. Los chicos de octavo, por favor, no se desconecten, por favor, porque al finalizar tomaré la captura de la asistencia. No, entonces no se desconecte. Descanse o puede seguir adelantando su deber. Muy bien. Excelente. Entonces, reitero mis saludos, estimados estudiantes. Perdón, este es de octavo. Noveno tengo que compartirles. Estudiantes de noveno. Entonces vamos nosotros a iniciar la clase del día de hoy. Permítame, algo pasó aquí. Noveno. Ya, ahí está. Noveno.